sea, ha tomado, chicos. Doctor, disculpe, su pantalla se ve chiquitita. No, no se logra leer bien las letras. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Podría presentar toda su pantalla? No se puede ver bien. A ver, excelente. A ver, dame un segundito. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice acá? Ahí, ya. Ahora, chicos. Ya, doctor, listo. Ya está. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, la pacientita toma 10 tabletas, chicos, pero de paracetamol de 1 gramo, ¿no? ¿Ya? O sea, la pacientita ha tomado 10 gramos de paracetamol. Y también se tomó clonazepam de 2 miligramos, 2 tabletitas. Información recabada por el mismo paciente, ¿no? La pacientita ha venido despierta, chicos, despierta, colaboradora, ¿no? Entonces ingresa a emergencia de la clínica Max Salud a las 2 horas de la ingesta, ¿no? Ya se tornaba un poco somnolienta por el clonazepam, ojo, no refiere mayor sintomatología, ¿no? No le dolía nada, no estaba histérica, nada, ¿no? Entonces, primera pregunta, chicos, ¿qué medidas debería iniciarse al ingreso? Es importante. ¿Qué, qué fármaco y a qué dosis se debe iniciar como antídoto? ¿Y cuál es el mecanismo de acción del fármaco en mención? ¿Y qué factores de riesgo se conocen para desarrollar la falla hepática? ¿No? Chicos, primero, ¿qué medidas debería iniciarse al ingreso? ¿Qué creen que deberíamos hacer? Ha venido 2 horas, o sea, 2 horas después de la ingesta, ¿no? ¿Podría hacerse un lavado gástrico, doctor? Un lavado gástrico, excelente, ya. ¿Qué fármaco y a qué dosis debe iniciarse, chicos? N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Muy bien, doctora. Ahora vamos a aprender cómo, ¿no? Y el mecanismo de acción no tienen que saberlo y qué factores de riesgo también vamos a aprenderlo hoy. ¿Ya? Muy bien. Vamos, chicos. Entonces, bueno, el paracetamol, ¿no? También le dicen acetaminofén. Acetaminofén, ¿ya? Viene de 500 y de 1 gramo para el dolor, ¿ya? Chicos, ustedes ya han evaluado el mecanismo de acción, ¿no? Pero ya hace ya más o menos 5 años se está estudiando un nuevo mecanismo de acción para la analgesia, ¿no? Se cree que la vía de la ciclooxigenasa, chicos, ¿ya? La vía de la ciclooxigenasa requiere dosis altas, altas para producir analgesia, ¿ya? Por lo que se puso en duda o en tela de juicio que este sea el mecanismo de acción, ¿ya? Revisen ustedes, hay otra vía de los cannabinoides se llama, ¿no? En el que se cree que dosis pequeñas de paracetamol van a inhibir unas enzimas, ¿ya? ¿Se acuerdan del diacilglicerol que hablamos en Pharma 1? ¿Ya? Diacilglicerol alfa tiene mucha relación al inhibir la vía de los cannabinoides que al final va a producir analgesia. Y creo, chicos, y estoy seguro
que de acá máximo un año a 2 años, el mecanismo del paracetamol, el analgésico como tal, va a deberse a esto, ¿no? Revísenlo si quieren. Seguro que lo han hablado también con Rolito porque es un, es algo nuevo que ha salido. No es no tan nuevo, hace 5 años es que se está estudiando, pero se cree que esa es la causa del proceso de analgesia que produce el paracetamol. Bueno, mientras tanto, bueno, para cualquier examen todavía la vía de la ciclooxigenasa 2 es la que se mantiene, pero no por mucho tiempo, chicos, ¿ya? No por mucho tiempo. Bueno, ese es un tema de teoría, ¿no? Eso no es nuestro tema, pero les voy adelantando, ¿ya? Entonces, este es un analgésico más utilizado en el mundo, ¿ya? Todo lugar, cefalea, dolor, ¿no? Fiebre, paracetamol, ¿no? Su ingesta principal causa insuficiencia hepática en, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, chicos, ¿ya? El desarrollo de lesión hepática depende tanto de la dosis consumida y de los factores de riesgo de cada individuo. Eso es importante. El antídoto es la N-acetilcisteína, el famoso Flumoxil que tenemos en nuestro país también y es ampliamente conocido. Chicos, miren la cantidad. Más de 28 billones de dosis fueron distribuidas en USA solo en el 2003. ¿No? La cantidad de analgésicos que se consume en el mundo, ¿no? Importante dato. Entonces, chicos, esto es importante, ¿ya? Como médico o como practicante general, usted tiene que saber esto, ¿no? Mire, chicos, hasta 4 gramos al día el hígado puede metabolizar sin problemas, ¿ya? En un pacientito más de 50 kilos, ¿ya? Si un pacientito pesa más de 50 kilos, puede tomar hasta 4 gramos al día. Por eso nosotros damos pues un gramito cada 6. En el COVID era por la fiebre y el malestar que producía, nosotros dábamos 1 gramo cada 6 horas, ¿no? En total 4 gramos. Y esto tu higadito lo puede metabolizar, ¿ya? Normal, sin problema. La dosis tóxica del paracetamol, chicos, es de 7.5 a 10 gramos. Doctor, esto es del léxico, ¿no? Léxico, ¿no? Que es la guía farmacológica americana. Ahora, doctor, yo he encontrado que con 5, que con 6 sí, pero la dosis tóxica hasta ahora, descrita por los libros, es de 7.5 a 10, ¿ya? Y la dosis fatal o letal con la que ya no vas a sobrevivir son 15 gramos. Es imposible que salgas así, estés bien nutrido. O salvo se actúe a tiempo, ¿no? Como lo vamos a ver. Y en niños la dosis tóxica y hasta menores de 50 kilos hay que darles esta dosis. De 150 a 200 miligramos kilogramos. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿cuál es la fisiopatología del metabolismo hepático en nuestro cuerpo? Esto también seguro ya lo han hecho, este es un repaso nomás, ¿ya? Chicos, hasta el 90%, miren, de un 85 a 90% del paracetamol, ¿ya? El famoso N-acetilparaminofenol, es metabolizado por la enzima glucoroniltransferasa, ¿ya? Y también por la sulfotransferasa, ¿ya? Estas dos metabolizan al higadito más del 90% de la dosis. O sea, si tú has tomado 1 gramo, ¿ya? Y 1 gramito son 1000 miligramos, ¿ya? De esos 1000 miligramos, 900 miligramos van a ser metabolizados, chicos, por la glucoroniltransferasa y la sulfotransferasa, ¿ya? Entonces, un 2 a un 5% va a ser eliminado, ¿no? Sin cambios por el riñoncito, ¿ya? Y miren, hasta un 10%, chicos, o sea, casi 100 miligramos de lo que has tomado, del gramito que has tomado, ¿ya? Es metabolizado por el sistema P450, el famoso CYP2E1 que hemos hablado, hasta el cansancio en Pharma 1, ¿ya? Convirtiéndolo en un metabolito inactivo, pero recontratóxico, la famosa N-acetil parabenzoquinona imina, el NAPQ1, ya grábense, NAPQ1. Este es tóxico, chicos. Este deteriora la mitocondria y destruye el hepatocito hepático, ¿no? Valga la redundancia. Entonces,
como el cuerpo es noble, ese NAPQ1, ese 10% que se convierte en NAPQ1, que es tóxico, chicos, en condiciones normales y con glutatión en nuestras reservas, es conjugado por la glutatión transferasa. Esta enzima es limitante, acuérdense, ¿ya? ¿Y en qué lo va a convertir? Lo va a convertir en conjugados de cisteína, que es no tóxica, se elimina por el riñón, y de mercaptopurina, que son excretados por la orina, ¿ya? Entonces hay tres enzimas importantes, la glucoroniltransferasa y la sulfotransferasa, que metabolizan el 90% hasta, digámosle, ¿ya?, del paracetamol. Y ese 10% tóxico que queda, que es un metabolito inactivo, el NAPQ1, lo va a metabolizar el glutatión transferasa, ¿ya? Chicos, esta glutatión transferasa puede metabolizar, chicos, hasta un máximo de 4 gramos día, ¿ya? Porque tenemos reservas de glutatión, pero si, digamos, nosotros nos excedemos con 5 a 6, 7 gramos al día, ya no va a haber glutatión, ¿ya? Y si ya no hay glutatión, aumenta la cantidad de NAPQ1 y dosis tóxica para el hepatocito, deterioro mitocondrial, muerte celular, necrosis hepática y falla hepática. Así es, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen poco glutatión? Eso vamos a verlo ahora, ¿ya? Muy bien. Pues lo mismo que hemos hablado, chicos. Acá está tu paracetamolcito, tu 5, menos del 5%, sin cambios por tu riñoncito. ¡Fum! Se elimina, ¿ya? Hasta el 90%, les he dicho, se glucoroniza o se conjuga con la glucoroniltransferasa o la sulfotransferasa, ¿ya? En metabolitos inactivos que son excretados por la orina, ¿ya? Estos no necesitan tener, o sea, no necesitamos depletarnos de glucoronil, de sulfato, de la sulfato conjugasa ni de la glucoroniltransferasa, no. Tenemos en nuestro cuerpo. Lo que no tenemos mucho es la glutatión, la conjugasa de glutatión, chicos, ¿no? Entonces, hasta un 10% de todo ese fármaco que has tomado se va a transformar en NAPQ1, ¿ya? Este NAPQ1 es el que va a provocar la muerte celular, ¿ya? Y al final puede llevar a daño hepático. Y acá está pues la clave, chicos, ¿no? La glutatión transferasa va a convertir ese NAPQ1 en moléculas y conjugados de cisteína y mercaptopurina, que también son eliminados por la orina. Pero esta glutatión se acaba cuando excedemos algunas dosis. Entonces, para aumentar esta glutatión transferasa, ¿qué damos? La famosa N-acetilcisteína. Entonces, de ahí nomás sale el mecanismo de acción. ¿Qué hace o cuál es el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína? Depletar, acá está, depletar las reservas de glutatión transferasa. Entonces, cuando tú le das N-acetilcisteína al paciente que se ha intoxicado con paracetamol, tú le estás llenando nuevamente de glutatión. Entonces, si hay harto glutatión, metaboliza el NAPQ1, lo convierte en conjugados de cisteína y mercaptopurina para ser eliminados y ya no hay daño hepático, ¿ya? Eso es. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, este es un gráfico diferente. Entonces, chicos, hasta un 90% hemos dicho que se va a conjugar con la sulfatotransferasa o la glucoroniltransferasa, ¿no es cierto? Muy bien. Y menos de un 5% va a ser eliminado sin cambios. El 10% se va a conjugar con la CYP 450 2E1, ¿no? Y va a formarse un metabolito inactivo tóxico que es la NAPQ1. Esta NAPQ1 va a ser metabolizado por la glutatión transferasa y convertido en conjugados de cisteína y de mercaptopurina, ¿no? Que también son eliminados, ¿ya? Muy bien, sabiendo eso, chicos, recuerden también que en Pharma 1 hemos hablado de fármacos, algunos que son inductores del CYP y otros que son inhibidores del CYP, dependiendo del CYP.
¿no? Entonces, lo que hacen los inductores es acelerar tanto el metabolismo y la eliminación del fármaco, y los inhibidores son aquellos que van a retrasar el metabolismo y por ende la eliminación. Entonces, hay que conocer, ¿ya? El paracetamolcito, chicos, el paracetamol actúa como inhibidor, ¿no? Y en algunos casos también como inductor, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, el daño hepático por el NAD, ¿no? Q1, ¿cómo funciona? ¿No? Se va a unir a los grupos sulfidrilo de las membranas celulares, chicos, y de las mitocondrias, ¿ya? Esto va a producir un estrés oxidativo severo que al final va a llegar a disfunción mitocondrial. Y si hay disfunción mitocondrial, olvídense pues del metabolismo aerobio, ¿no es cierto? Todo va a ser anaerobio y al final, ¿qué va a pasar? Necrosis del hepatocito centrolobular y muerte celular. ¿Ya? Muy bien. Chicos, esas reservas de glutatión bajas, ¿por qué se da? ¿Ya? Especialmente hay factores de riesgo que se han evaluado. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen bajas reservas de glutatión? Los desnutridos, ¿ya? Los desnutridos. Tanto los obesos como los caquéticos. Ojo, ojo, el ayuno prolongado, chicos, esos pacientitos que hacen dietas de ayuno intermitente, ¿no? Están bajando sus reservas de glutatión y hacen ayuno prolongado y todavía toman alcohol. Fueron, pues, chicos, fueron, ¿no? Mucho cuidado. Alcoholismo crónico, ¿no? El alcoholismo crónico, chicos, no es un diagnóstico alejado, ¿no? Es aquel que toma todos los días. Paciente que toma una vez a la semana se considera alcoholismo crónico por más de 6 meses. Ojo con eso, ¿ya? Y algún grado de hepatopatía crónica, ¿no? Cirrosis hepática, ¿no? Algún grado de falla hepática previa, etcétera. Esos pacientes tienen bajas reservas de glutatio. Muy bien. Entonces recuerden también a esos inductores del CIF que empeoran el cuadro, como la isoniazida, la rifampicina, el fenobarbital, la fenitoína, agregaría yo, el itraconazol, ¿no? Son inductores del CIF. Muy bien. Entonces, chicos, ya sabiendo la fisiopatología, tienen que recordar que las fases de la intoxicación por paracetamol. En la primera fase, chicos, en las primeras 24 horas, no va a haber cambios en el laboratorio. Así hayan tomado más de 7,5 gramos de paracetamol. No va a haber dolor, ¿no? No va a haber otras molestias. Nuestra pacientita estaba asintomática, salvo por el clonazepam, estaba somnolienta, ¿no? Entonces, yo ya sabía eso. Entonces, en la fase 2 de las 24 a 72 horas, chicos, el paciente va a presentar dolor hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque como va a haber muerte celular, los hepatocitos se hematizan, distienden la cápsula de Gleason y por la hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho. Las enzimas hepáticas comienzan a trepar, ¿ya? Solo la TGO y la TGP. Mucho ojo con eso. Y en la fase 3, ya de 72 a 96 horas, va a agregarse ictericia, ya amarillito, las bilirrubinas conjugadas vuelan, ¿no? Falla hepática, ¿no? La falla hepática se considera aquel paciente que tiene hiperbilirrubinemia con elevación de enzimas hepáticas y TP prolongado, más un grado de encefalopatía. Esa es falla hepática, ¿no? Entonces, falla hepática, encefalopatía, TGO más de 30.000, miren, unidades por litro. Hipoglicemia, obviamente, chicos, ¿no? Cuando hay falla hepática, primero se presenta hipoglicemia y el TP se prolonga. El TP se prolonga. Al final, la última etapa es la falla multiorgánica y muerte. Si logra, chicos, si logra pasar la fase 3, la fase 4 es la recuperación, ¿no? Recuperación. Pocos pacientes sin tratamiento antídoto llegan a esta fase, ¿no? La mayoría fallece, ¿no? Y el manejo, ¿no? Lo nuestro, chicos, a la práctica. ¿Cómo voy a manejar a ese paciente? Como bien lo dijo la doctorita, si estamos dentro de las 4 horas del arribo del paciente al cuidado de emergencia,
Carbón activado, chicos, no se olviden, carbón activado dentro de las primeras 4 horas. Doctor, no hay carbón activado en las farmacias, en las clínicas, etcétera. Con agua destilada o cloruro de sodio, chicos, con su sonda nasogástrica, perdón, 3 a 4 litros, métanle, hay que sacarle toda la cantidad de paracetamol que se pueda extraer. Recuerden que el paracetamol no se absorbe en el estómago, se absorbe del duodeno para abajo, ¿no es cierto? Entonces, si todavía hay paracetamol en el estómago, sáquenlo, chicos, ¿ya? Pero eso podemos hacerlo solo hasta las 4 horas. De ahí, mediante el peristaltismo, ¿no? Ya el paracetamol ha migrado a otras áreas y es imposible, chicos, extraerlo con carbón activado. Muy bien, excelente. Seguimos. Entonces, después de un buen lavado gástrico con carbón activado o simplemente con agua destilada o cloruro, tenemos que poner pues el antídoto, ¿no? La N-acetilcisteína para depletar o repletar las reservas de glutatión, ¿no es cierto? Tenemos que llenarle de glutatión para que ese NATCO1 se inactive y lo orinemos, ¿ya? Muy bien. Y todo este proceso de depletación de glutatión, chicos, también tiene efectos favorables como incremento en la producción de óxido nítrico, mejora en la perfusión hepática, mejora la oxigenación hepática, mejora la producción energética mitocondrial, porque ya no se mueren, pues, ¿no? Hay más ATP, administra antes de las primeras 8 horas, chicos, ¿ya? De haber ingerido la dosis. Si, si tú le das después de las 8 horas, el pronóstico se ensombrece, chicos, y se multiplica logarítmicamente. Y la dosis del fármaco es la siguiente. Miren, 150. Este es uno de los tantos esquemas que hay. Este es del UpToDate, ¿ya? Uno de los tantos esquemas que hay para el manejo de intoxicación por paracetamol. 150 miligramos por kilo en 1 hora, ¿ya? Entonces, si el pacientito pesa 60, ¿cuánto le vamos a dar, chicos? ¿Qué dicen? 000, ¿no? 900, 9000 miligramos. Recuerden que la ampollita de la N-acetilcisteína viene de 300. ¿Cuántas ampollas le voy a dar, chicos, en la primera hora? 30. 30, doctor. ¿Cuánto? 30. 30. Esas 30 ampollas de la N-acetilcisteína se pasan diluiditos en clorurito, vamos a ver más adelante, en 1 horita. Luego, chicos, le vamos a pasar 50 miligramos por kilo ya en 4 horas. ¿Cuánto sería? De 3 nomás. O sea, 10 ampollas, ¿no es cierto? 10 ampollitas lo pasamos en 4 horas. Y después, chicos, le vamos a dar 100 miligramos por kilo, o sea, 6000 miligramos en las siguientes 16 horas. Más o menos, el tratamiento se da en 21 horas, ¿ya? Entonces ahí tienen y las siguientes 20 ampollas en 16 horas, ¿ya? Y es la única forma de salvar al paciente, chicos, ¿no? Hay que darle oxígeno porque como está entrando un metabolismo anaerobio, no hay mitocondrias, no hay energía, hay que meterles oxígeno, ¿no? Si la hemoglobina está cayendo para transportar el oxígeno, hay que darle, ¿no? Evitar la falla hepática, ¿no? Entonces, ante el caso clínico que ahora tenemos a la mano, ¿qué medidas deberían iniciarse antes del ingreso? Lavado con carbón activado, pero siempre mencionando antes de las 4 horas, ¿ya? ¿Cuál es el fármaco y cuál es la dosis que debe iniciarse? Recuerden lo que les las dosis que les he indicado, chicos. N-acetilcisteína. Primero 150 por kilo, primera hora, ¿no? Luego 50 por kilo las 4 horas que siguen y 100 por kilo las 16 horas restantes. Esa es la respuesta ante
la pregunta si les pregunto eso, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco en mención, ¿no? No tienes que leerlo, simplemente que la N-acetilcisteína depleta las reservas de glutatión transferasa del hígado para poder metabolizar a el NAP1, ¿ya? ¿Y qué factores de riesgo conocen para desarrollar falla hepática? Ya hemos visto desnutrición, obesidad, hepatopatía crónica y alcoholismo crónico, ¿no? Muy bien, chicos. Solamente eso y mañana es su examen, chicos. Sí, doctor, el día de mañana. ¿Mañana es el examen de práctica o de teoría? El doctor me indicó que iban a hacer los dos, doctor. Ya, seguro que me va a pedir las preguntas. Muy bien, chicos. Hasta la siguiente parcial. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Gracias, doctor. Doctor.